Ya, la unidad 6, ¿cierto? Entonces corresponde a una introducción a trigonometría. Nosotros vamos a ver lo esencial, no vamos a ver la parte de funciones, ¿ya? No nos alcanza cierto tiempo para verlo todo. Y a partir de eso va a ser nuestra última prueba que, como te decía, ¿cierto? Va a ser más corta, ¿ya? Solamente tiene 16 preguntas y esa es la última nota. Con eso terminamos, ¿cierto? Nuestra asignatura, ¿ya? Ya, lo primero, cuando hablamos de trigonometría, ¿cierto? Nosotros tenemos que considerar que vamos a trabajar con ángulos, ¿ya? En el caso de los ángulos hay distintas formas de medirlos. Generalmente se usa la primera opción, que son los ángulos sexagesimales o ángulos simplemente, ¿ya? Nosotros consideramos dentro de una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia completa, tiene 360 grados, ¿ya? 360 grados sexagesimales. Entonces, un grado corresponde a una 360 parte de la circunferencia completa. Entonces, aquí en el círculo, ¿cierto? Aparecen medidos los distintos ángulos. Consideramos un ángulo recto, ¿ya? Como 90 grados, la mitad, ¿cierto? Del círculo 180 grados y el ángulo completo como 360 grados, ¿ya? De esa forma entonces medimos ángulos. Se puede medir con distintos instrumentos, generalmente en matemáticas, ¿cierto? Utilizamos transportador para medir ángulos sexagesimales, ¿ya? Pero también hay otra unidad de medida que eh, se utiliza más en matemática, que corresponde al radián, ¿ya? Bueno, el radián se representa como rad, ¿ya? O si no aparece unidad de medida dentro de un ángulo, estamos hablando de radianes, ¿ya? En el caso del radián, un radián, ¿cierto? Está relacionado con el radio de una circunferencia, ¿ya? Entonces, el arco de longitud igual a el radio de la circunferencia corresponde a un radián. Y en el caso de la circunferencia completa, corresponde a 2 pi radianes, ¿cierto? El ángulo completo, ¿ya? 2 pi radianes. Cuando hablamos de pi, ¿cierto? El número pi, 3,14, 15, que tiene infinitos decimales, pero lo representamos simplemente por pi, ¿ya? Pero 2 pi corresponde a la circunferencia completa, ¿ya? Al ángulo completo de la circunferencia. Y en el caso de los sexagesimales, ¿cierto? La circunferencia completa son 360 grados sexagesimales, ¿ya? Entonces ahí podemos hacer transformaciones entre un tipo de ángulos y el otro, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer las transformaciones? Es bastante sencillo, ¿ya? En el caso de grados a radianes, un grado sexagesimal, ¿cierto? Corresponde a pi partido 180 radianes, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros podemos transformar de forma directa grados a radianes, ¿ya? Por ejemplo, el primero, 120 grados, serían 120, lo multiplicamos por pi partido 180, ¿ya? Y aquí hacemos el cálculo. Como nos van a quedar de esta forma, ¿cierto? Lo que uno puede hacer es simplificar directamente el 120 con el 180, ¿ya? O si lo escriben directamente en sus calculadoras como fracción, 120 partido 180, les da la fracción directamente simplificada. En este caso podemos simplificar por 60. Dividido 60, ¿cierto? Me queda entonces 2 tercios de pi, ¿ya? Generalmente el pi se anota, no es necesario calcularlo, ¿ya? Entonces, 120 grados sexagesimales serían 2 tercios, ¿cierto? De pi, ¿ya? Por ejemplo, el siguiente, 54 grados. 54 grados lo multiplicamos por pi partido 180. Y de esta forma también podemos simplificar el 54 y el 180 por 18, ¿ya? O lo pueden escribir directamente a su calculadora, 54 partido 180, y eso nos da 3 décimos multiplicado por pi, ¿ya? Y eso sería, ¿cierto? 54 grados corresponde a 3 décimos de pi, ¿ya? Y en el caso de radianes, transformarlos a grados, un radián, ¿cierto? Corresponde a 180 partido pi grados, ¿ya? Entonces, también, si yo tengo 4 tercios de pi radianes, si quiero transformarlo, ¿cierto? A grados, lo multiplico por 180 partido pi, y en este caso calculamos. ¿Qué pasa acá? Como estoy multiplicando por pi y dividiendo por pi, esto se simplifica, ¿ya?
Y acá puedo hacer la multiplicación 4 por 180 y dividido 3. 4 por 180 y dividido 3 me da directamente 240 grados, ¿ya? Entonces, si queremos transformar de radianes a grados, los radianes, ¿cierto? Los multiplicamos por 180 partido pi y me va a dar, ¿cierto?, la cantidad en grados, ¿ya? Entonces, el otro ejemplo, 11 sextos de pi, lo multiplico, ¿cierto?, por 180 partido pi y simplifico también. De esa forma hago la multiplicación, 11 por 180, y si dividido por 6, serían 330 grados, ¿ya? Entonces podemos hacer transformaciones entre grados a radianes y de radianes a grados, ¿cierto? Aplicando de esta forma, ¿ya? Si multiplicamos, ¿cierto?, los grados por pi partido 180, voy a obtener en radianes, y si tengo radianes y multiplico por 180 partido pi, voy a obtener, ¿cierto?, la cantidad en grados, ¿ya? Ahí directamente podemos hacer las transformaciones. Ya, algo importante que hay que recordar antes de trabajar con las razones trigonométricas. Primero, un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Dentro del triángulo rectángulo tenemos, bueno, los ángulos se denotan en matemática por letras griegas, ¿ya? Entonces podemos alfa, beta, gamma, ¿cierto? Pueden aparecer esas letras griegas para representar los distintos ángulos. Dentro de un triángulo también sabemos que sus ángulos, el total de los ángulos, ¿cierto?, la suma de los ángulos tiene que darme 180 grados en total, ¿ya? Entonces si yo sumo, por ejemplo, alfa más beta más gamma, tiene que darme siempre 180, ¿ya? Y aquí ya sabemos que hay un ángulo, si es un triángulo rectángulo, uno de los ángulos mide 90 grados, entonces los otros dos también tienen que, su suma, medir 90 grados, ¿ya? También es importante que dentro de un triángulo rectángulo, los lados del triángulo que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿ya? Si yo estoy considerando, ¿cierto? Si yo soy un observador que está mirando desde este ángulo, ya desde el ángulo alfa, este cateto, ¿cierto?, que forma el ángulo recto se llama cateto opuesto, ¿ya? Y el cateto, ¿cierto?, que forma el ángulo desde el que se está observando, ¿cierto?, se llama cateto adyacente, ¿ya? Entonces, ese es el orden en que los consideramos. Y el lado más largo, ¿cierto?, del triángulo, el lado que es opuesto, ¿cierto?, al ángulo recto, se llama hipotenusa, ¿ya? Entonces, hay que tener claro cuáles son las medidas y cuáles son los nombres, ¿cierto?, dentro del triángulo rectángulo, ¿ya? También es importante que dentro de un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Si este lado es A, B y C, ¿ya?, se cumple, ¿cierto?, esta relación. La suma de los catetos al cuadrado, A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto?, es igual a la hipotenusa C al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos dos de las medidas, podemos calcular la tercera a partir de esta fórmula del teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos entonces a razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son razones entre los lados de un triángulo rectángulo que se mantienen siempre constantes, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, acá voy haciendo la división entre el cateto BC, en este caso el cateto opuesto, partido de la hipotenusa, no importa el triángulo, lo que me importa acá es el ángulo, ¿ya? Si para todos estos triángulos tengo el mismo ángulo y las medidas van cambiando, la relación, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa siempre se mantiene constante. No importa que sea un triángulo pequeño y tenga un ángulo alfa, o sea un triángulo muy grande, ¿cierto?, y tenga un ángulo, ese mismo ángulo alfa, la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa siempre se mantiene constante, ¿ya? Lo mismo pasa entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si yo voy haciendo esa división, esa razón, siempre se va a mantener constante. No importa, ¿cierto?, el tamaño de cada uno de sus lados,
siempre que se mantenga constante, ¿cierto?, el ángulo, la razón entre cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa se mantiene constante. Lo mismo entre el cateto opuesto y el adyacente, siempre esa relación se va a mantener, siempre me va a dar un mismo valor, ¿ya? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos razones trigonométricas, a la relación, ¿cierto?, entre los distintos lados del triángulo rectángulo. Si yo hago esta razón sabiendo cuál es el ángulo, siempre voy a obtener un mismo valor, ¿ya? Estos valores están tabulados para los distintos ángulos, ¿ya? Están calculados, ¿ya? Obviamente nosotros no usamos esas tablas, sino que directamente en nuestras calculadoras científicas, si calculamos el seno o el coseno o la tangente, ¿cierto?, de algún ángulo, me va a dar directamente el resultado, ¿ya? Entonces, las razones trigonométricas que nosotros utilizamos son por lo menos estas tres: seno, coseno y tangente, ¿ya? En el caso del seno, su relación es el cateto opuesto, el lado del cateto opuesto, ¿cierto? Si estamos considerando este ángulo, partido siempre por la hipotenusa, ¿ya? En el caso del coseno, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto partido del cateto adyacente, ¿ya? Estas otras razones trigonométricas son las inversas de cada una, ¿cierto? En el caso de la cosecante es hipotenusa partido cateto opuesto, están al revés, ¿cierto?, las relaciones. Secante, hipotenusa partido adyacente, y cotangente adyacente partido cateto opuesto, ¿ya? No las utilizamos mucho estas, utilizamos principalmente estas porque son las que aparecen en todas las calculadoras, ¿ya? Entonces, a partir de estas razones, ¿cierto?, nosotros podemos calcular cualquiera de los lados que nos falte, ¿ya? Podemos despejar y obtener, ¿cierto?, los valores que necesitemos dentro de algún problema. Como les decía, ¿cierto?, hay tabulados, están en tablas los valores para distintos ángulos. Por ejemplo, acá seno de 0, ¿cierto?, es 0, seno de 30, 1/2, y así para cada uno de estos ángulos notables, ¿ya? Si ustedes van a su calculadora y calculan directamente coseno, por ejemplo, de 60 grados, les va a dar directamente este resultado, ¿ya? Y para cualquiera de las razones trigonométricas debería darle, ¿cierto?, los resultados directamente. ¿Cómo utilizamos la calculadora? Bueno, para las calculadoras científicas, la mía, ¿cierto?, como les decía en la unidad anterior, de las más simples, aparecen, ¿cierto?, estas teclas: seno, sin, coseno y tangente, ¿ya? Entonces directamente ustedes presionan seno del ángulo y les va a dar, ¿cierto?, el valor que corresponde. De esa forma podemos despejar o el cateto opuesto o la hipotenusa, dependiendo, ¿cierto?, de la razón trigonométrica que estemos utilizando, ¿ya? Si queremos calcular los ángulos, nosotros apretamos Shift y seno a la -1, ¿cierto?, corresponde a la inversa. De esa forma también podemos calcular los ángulos y no los lados, ¿cierto?, o la razón entre los lados del triángulo rectángulo. Veámoslo en un par de ejemplos, ¿ya? Tenemos este triángulo rectángulo, ¿cierto? Podemos utilizar las razones trigonométricas y sabemos el ángulo, ¿cierto? En este caso alfa, 42 grados. Sabemos la hipotenusa, que es el lado opuesto, ¿cierto?, al ángulo recto. Y está marcado como X, ¿cierto?, este cateto adyacente, ¿ya? Ese es el lado que necesitamos calcular. Acá corresponde, ¿cierto? Bueno, el 11 corresponde a la hipotenusa. Esto lo podríamos llamar, ¿cierto?, alfa. Tenemos el ángulo recto y X corresponde al cateto adyacente, ¿ya? Cateto adyacente. Entonces, ¿cómo podemos relacionar con las razones trigonométricas que tenemos? En este caso, necesitamos calcular el cateto adyacente, tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo. De esta forma lo podríamos relacionar con el coseno, ¿ya? Coseno del ángulo es el cateto adyacente, ¿cierto?, partido la hipotenusa, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazamos con los valores que tenemos, el coseno del ángulo, en este caso son 42 grados, el cateto adyacente no lo conocemos, es X, ¿cierto?, y la hipotenusa sabemos que mide 11 centímetros, ¿ya? Teniendo esa relación, acá tenemos una ecuación que podemos despejar. Entonces, este 11 que está dividiendo puede pasar multiplicando. 11 por coseno de 42 grados es igual a X. ¿Y qué hacemos? Calculamos el coseno de 42 en nuestras calculadoras. Coseno de 42
aquí nos van a dar con muchos decimales, ¿ya? Por ejemplo, si yo considero solamente los dos primeros, me va a quedar 11 por 0,74, ¿cierto? Es igual a x. Y si hacemos la multiplicación, me va a quedar 11 por 0,74, ¿cierto? Sería 8,14 aproximadamente, ¿ya? Y esa sería, ¿cierto?, la medida del cateto adyacente. Entonces, lo importante acá es que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, tenemos algunas medidas, tenemos que relacionarlo con alguna de las razones trigonométricas. En este caso me sirve el coseno, ¿ya? Coseno del ángulo es cateto adyacente, que es la medida que no tenemos partido la hipotenusa, y nos va a quedar una ecuación, ¿cierto?, de esta forma. Al reemplazar, despejamos, ¿cierto?, el valor de x, calculamos la razón trigonométrica, coseno de 42, y al multiplicar, ¿cierto?, en este caso por 11, me dan el valor que corresponde al lado que me falta, ¿ya? En este caso el cateto adyacente. Y otro ejemplo, acá me dice, encuentra la medida del ángulo opuesto al cateto de 32 pulgadas, ¿ya? Lo que me están pidiendo en este caso es el ángulo, ¿ya? Pero si nosotros vemos, tenemos un par de lados, tenemos que ver con qué razón trigonométrica lo podemos relacionar, ¿ya? En este caso, este es el ángulo, el cateto opuesto, ¿cierto?, corresponde a 32 y la hipotenusa a 74, ¿ya? Entonces, tenemos cateto opuesto, hipotenusa, lo podemos relacionar con la razón seno. Seno, ¿cierto?, del ángulo, seno de z en este caso, es cateto opuesto, ¿cierto?, partido la hipotenusa, ¿ya? Si reemplazamos en este caso, tenemos seno de z, el cateto opuesto es 32 y la hipotenusa es 74, ¿ya? A diferencia del caso anterior, no sabemos cuál es el ángulo, ¿ya? Cuando no sabemos, ¿cierto?, cuál es el ángulo, necesitamos calcular con las razones inversas. Necesitamos despejar con las razones inversas. Entonces lo que aplicamos acá sería seno a la menos 1, o arco seno también se llama. Y recuerden que, voy a volver atrás, en nuestra calculadora, ¿cierto?, seno a la menos 1 aparece arriba en la tecla de seno, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Apretamos Shift, seno, ¿cierto? Va a aparecer seno a la menos 1 en la pantalla de la calculadora, y ahí ponemos, ¿cierto?, estas medidas, esta razón de 32 partido 74, ¿ya? Paréntesis, 32 dividido 74, y esa función inversa, ¿cierto?, lo que va a hacer es calcularme directamente el ángulo. En este caso z, ¿cierto? El ángulo sería 25,62, ¿ya? Entonces, para utilizar las razones trigonométricas tenemos estos dos tipos de problemas, ¿ya? Lo primero es que sepamos el ángulo y queremos calcular alguno de los lados del triángulo, entonces tenemos que relacionarlo con alguna de las razones trigonométricas, ¿ya? En este caso me servía cierto coseno. Si hubiéramos tenido el lado opuesto, hubiéramos podido usar seno, o si me hubieran pedido, ¿cierto?, hubiéramos podido usar también tangente, ¿ya? Y de esa forma calculamos directamente en nuestra calculadora el coseno, el seno o la tangente del ángulo, y despejamos nuestra ecuación, nos va a dar el lado que estamos calculando, ¿ya? Y segundo ejemplo, ¿cierto?, podemos tener una situación de esta forma donde tengamos los lados de un triángulo rectángulo, pero necesitamos calcular alguno de los ángulos, ¿ya? Lo relacionamos entonces también como una de las razones trigonométricas, dependiendo de los lados que tengamos, seno, coseno o tangente. Reemplazamos y usamos la razón inversa, ya que están arriba, ¿cierto?, en cada una de las teclas de seno, coseno o tangente. Apretamos Shift, la tecla, ¿cierto?, que nos sirve dependiendo de la razón trigonométrica que estemos utilizando, y calculamos, ¿cierto?, con ese valor, ¿ya? ¿Qué nos entrega la razón trigonométrica inversa? Siempre nos entrega el valor del ángulo, ¿ya? Entonces en este caso 25,62 corresponde al ángulo, ¿cierto?, z, ¿ya? Esa es la forma de utilizar cualquiera de las razones trigonométricas o las inversas, ¿cierto?, a cualquiera de las razones. Ya, lo último, ¿cierto?, que vamos a alcanzar a ver es teoremas del seno y del coseno, ¿ya? En el caso del teorema del seno y el coseno también relacionan, obviamente, la función seno y la razón coseno.
pero la podemos utilizar para cualquier triángulo, ¿ya? No necesariamente en un triángulo rectángulo. En el caso de las razones trigonométricas, ¿cierto? Que estamos utilizando ahora en estos ejemplos, ¿ya? Cualquiera de estas razones trigonométricas sirven solamente para triángulos rectángulos, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Seno, coseno y tangente, ¿cierto? Lo aplicamos directamente en triángulos rectángulos. Y en el caso del teorema del seno y el coseno, lo podemos utilizar en cualquier triángulo, ¿ya? No necesariamente necesitamos tener un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Qué es el teorema del seno? Si nosotros tenemos un triángulo de esta forma, ¿cierto? Sus lados, bueno, sus vértices A, B y C, los lados opuestos, ¿cierto? Es A minúscula, B minúscula, C minúscula, y los ángulos alfa, beta y gamma, ¿ya? El teorema del seno relaciona, hay una razón entre cada uno de sus lados y el seno de el ángulo opuesto, ¿ya? Entonces el lado A partido seno de alfa está en relación, ¿cierto?, con B partido el seno de beta. Si nosotros necesitamos el C, ¿cierto?, también podemos calcular, tomar solamente dos de estas fracciones, ¿cierto?, de estas razones y hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, este sería el teorema, ¿cierto?, del seno, ¿ya? Relaciona un lado con el seno de su ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, el lado B con el seno de beta y el C con el seno de gamma, ¿ya? No siempre tenemos que utilizar los tres. Por ejemplo, yo si tengo la relación entre estos dos lados, puedo tomar solamente estos dos, o podría tomar, ¿cierto?, solamente estos dos, o el A con el C, ¿cierto?, y calcular. Va a depender de la información que nos entreguen en cada uno de los problemas, ¿ya? Veámoslo en un ejemplo. Está un poco despixelado el dibujo, pero nos sirve, ¿cierto? Tenemos un ángulo 38, un ángulo 50, un lado 3, ¿cierto? Y estos dos lados no lo sabemos tampoco ese ángulo gamma, ¿ya? Nos dice consideremos el triángulo ABC, donde alfa es 38 grados, beta es 50 y B es 3 centímetros. Calculemos las medidas de los elementos que faltan, ¿ya? Los lados y los ángulos. Lo primero que podríamos hacer, en el caso de los ángulos, recuerden que en un triángulo, ¿cierto?, la suma de los lados tiene que ser 180, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que acá alfa más beta, ¿cierto?, más gamma, tiene que darnos como resultado, ¿cierto?, la suma 180 grados. El ángulo alfa sabemos que es 38 grados, el beta es 50 grados, y gamma, ¿cierto?, no sabemos, lo podemos calcular. Entonces, si despejamos acá, 180 menos 38 menos 50, ¿cierto?, nos debería quedar 92 grados, ¿ya? Podemos calcularlo simplemente por diferencia. Si tenemos dos de los ángulos, podemos calcular el tercero por diferencia, en este caso, de 180 grados, nos va a dar que son 92 grados, ¿ya? Eso es lo primero. Como nos están pidiendo todos los elementos, ¿cierto?, ahí ya tenemos uno de los ángulos. Lo otro que podemos calcular, por ejemplo, sería el lado A, ¿ya? Aquí podemos aplicar directamente el teorema del seno. Si tenemos que calcular el lado A, sabemos que está relacionado con el seno del ángulo opuesto, seno de 38 grados, ¿ya? Y esto es igual, acá tenemos la relación entre un lado y su ángulo opuesto, ¿ya? Sabemos que ese lado vale 3, el lado B partido, ¿cierto?, el seno del ángulo opuesto, seno de 50 grados, ¿ya? Entonces ahí tenemos una relación que podemos despejar. En este caso sería A, ¿cierto?, seno de 38 pasa multiplicando, 3 por seno de 38 y partido seno de 50, ¿ya? De esa forma nos queda una ecuación con una incógnita solamente y despejamos, ¿cierto?, nos va a dar el valor que corresponde a la. Si hacemos el cálculo, acá nos queda 3 por seno, ¿cierto?, de 38 dividido seno de 50 y nos da, ¿cierto?, como resultado A es igual a 2,41 aproximadamente su medida, ¿ya? Entonces aquí aplicamos directamente el teorema del seno. Tenemos, ¿cierto?, el lado A, que es el que desconocemos, partidos el seno del ángulo opuesto, ¿cierto? En este caso, seno de 38 grados. Este lado sí tenemos, ¿cierto?, su medida, que es 3,
y partido el seno de 50, que es el ángulo opuesto, ¿ya? Al despejar nos da el valor que corresponde al lado A, ¿ya? Y el lado C que nos falta también, podemos calcularlo de la misma forma, ¿ya? C, por ejemplo, en este caso, C partido el ángulo opuesto, que ya sabemos que es 92, C partido seno de 92 grados, y aquí podemos relacionarlo con cualquiera de los lados que ya sabemos su medida. Tomemos, ¿cierto?, este que es 3 partido el seno de 50, y ahí podemos hacer el cálculo. Aquí no me va a alcanzar, lo voy a hacer directamente. El C, entonces, en ese caso sería 3 por seno de 92 grados, ¿cierto?, dividido seno de 50, y es aproximadamente, ¿cierto?, 3,91. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las medidas del triángulo, todos los ángulos, y aplicamos, ¿cierto?, solamente en este caso teorema del seno. ¿Ya? Podemos relacionar cualquiera de los lados, ¿cierto?, con otro par, lado y seno del ángulo, y calcular, ¿cierto?, las medidas que nos faltan. ¿Ya? En este caso vemos que no es un triángulo rectángulo, el ángulo, ¿cierto?, es 92 grados, 50, 38, y podemos aplicar directamente, ¿cierto?, teorema del seno, ¿ya?, que es el lado partido el seno del ángulo opuesto es igual, ¿cierto?, a otro lado partido el seno del ángulo opuesto a ese lado, ¿ya? Ahí directamente podemos calcular cualquiera de los lados que nos falten, o cualquiera de los ángulos también podríamos despejar, ¿ya? Entonces, teorema del seno sirve para cualquier triángulo, no necesariamente un triángulo rectángulo, ¿ya? Y en el caso del teorema del coseno, también, ¿ya? También lo podemos utilizar para cualquier triángulo, y en este caso relaciona cada lado con el coseno de su ángulo y también con las medidas de los otros dos lados del triángulo, ¿ya? Entonces podemos tener cualquiera de estas relaciones. Por ejemplo, si yo quiero calcular el lado A, ¿ya?, en este caso el lado A sería igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces la multiplicación de b por c por el coseno, ¿cierto?, de alfa, que es el ángulo opuesto al que estamos calculando, ¿ya? Entonces, para cualquiera de los lados podemos utilizar, ¿cierto?, esta fórmula. Ya relaciona el lado al cuadrado con los otros dos lados menos, ¿cierto?, el doble de la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, lo que sí necesitamos en el caso del teorema del coseno, si vamos a calcular uno de los lados, necesitamos tener la medida de los otros dos lados y también del ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos utilizar o el teorema del seno o el teorema del coseno, dependiendo de la información que nos estén dando, ¿ya? Cuál nos sirve para cada uno, ¿cierto?, de los cálculos, ¿ya? Teorema del seno y teorema del coseno sirven, sí, para cualquier triángulo. Veamos un ejemplo. Me dice, se tiene un triángulo cuyos lados B y C miden 45 y 66 centímetros respectivamente, y cuyo ángulo alfa mide 47 grados, ¿ya? Hallar cuánto mide el lado A del triángulo. Entonces, en este caso tenemos los dos lados, ¿cierto?, que forman este ángulo, y lo que nos están pidiendo, ¿cierto?, es el lado opuesto a ese ángulo. Entonces ahí podemos utilizar directamente el teorema del coseno. A cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2b por c por el coseno, en este caso, de alfa, ¿ya? Si reemplazamos aquí directamente, me va a quedar el a al cuadrado, ¿cierto? El b sabemos que es 45, esto va al cuadrado. El c vale 66 al cuadrado, menos 2 por 45 por 66 por el coseno, ¿cierto?, del ángulo que se forma entre esos dos lados, que es 47 grados, ¿ya? Aquí tenemos que hacer todo el cálculo completo, ¿ya? Si lo hacemos directo, 45, por ejemplo, al cuadrado, más 66 al cuadrado, menos 2 por 45 por 66 por el coseno de 47 grados, esto nos da al cuadrado, ¿cierto?, es igual a 2329,92, ya dejémoslo ahí aproximado. Y como en la fórmula, ¿cierto?, aparece el a al cuadrado, tenemos que sacar la raíz cuadrada de todo esto, ¿ya? Ahí aplicamos raíz cuadrada, me va a quedar el valor de a, que corresponde a 48,26 aproximadamente, ¿ya? Y esa sería la medida del lado que nos falta, ¿ya? Entonces ahí aplicamos teorema del coseno,
En este caso, no podríamos haber aplicado teorema del seno, ¿ya? Porque para el teorema del seno, ¿cierto? Recuerden que necesitamos un lado y su ángulo opuesto. En este caso, los dos lados que sabemos, no conocemos su ángulo opuesto, ¿ya? Aquí del 45, ¿cierto? No sabemos su ángulo opuesto, entonces ahí hubiéramos podido usar teorema del seno, ¿ya? En este caso, entonces, como sabemos los dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, podemos calcular el lado que falta, que corresponde al lado opuesto, el lado A, ¿ya? Ahí también se podría hacer el cálculo para sacar cada uno de los ángulos, pero sería más largo y después aplicar, ¿cierto?, el teorema del seno, ¿ya? Eso sería entonces lo que vamos a trabajar esta última semana, ¿cierto? Introducción, ¿cierto?, a la trigonometría, el tema de la transformación de ángulos de radianes y grados, las razones trigonométricas seno, coseno y tangente en el triángulo rectángulo, y los teoremas de seno y coseno para cualquier triángulo, ¿cierto? No necesariamente un triángulo rectángulo, ¿ya?